Hola, vamos a comenzar un video para explicar algunos aspectos importantes que tienen que ver con los criterios de divisibilidad. Primero que nada tenemos que conocer que aprender sobre criterios de divisibilidad es importante, ya que esto nos permite simplificar fracciones. La simplificación de fracciones es un procedimiento que se requiere en muchas instancias cuando se está trabajando con operaciones y los números que se obtienen en la fracción son muy altos. Uno trata siempre de aplicar un procedimiento de simplificación y solamente es posible si conocemos los criterios de divisibilidad. Entonces comencemos primero que nada por la pregunta número 1, donde dice: determine cuáles de los siguientes números es divisible por 2, o son divisibles por 2, mejor dicho. Entonces, el criterio para saber cuándo un número es divisible por 2 es muy sencillo. Simplemente basta con que ese número sea par. Si el número es par, el número podrá ser dividido por 2. Si el número no es par, no podrá ser dividido por 2. Entonces, ¿cuándo un número es par? Muchas personas, la mayoría, casi todos conocemos los números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera, hasta el infinito. Pero difícilmente algunas personas, cuando se les pregunta, por ejemplo, el número 3858 es par, tal vez allí duda un poco. Los números son pares, no importa qué cantidad de cifras tenga, siempre y cuando el último número sea par. Vean 3858. Si yo quiero saber si el número 3858 es par, no me importan los primeros dígitos, ni el segundo ni el tercero, solo importa el último. Si el último número es par, entonces todo el número también es par. Si el último número es impar, entonces el número completo es impar. Entonces, básicamente, con ese criterio de saber si el último dígito es par o si el último dígito es impar, ya me es suficiente para saber cuándo los números se pueden dividir por el número 2. Vamos entonces a continuación a hacer los primeros. Letra A. ¿El número 6751 es par? No. ¿Por qué no? Porque termina en 1 y el 1 es impar. Los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Vamos a hacer el de la letra B. ¿El número 398 es par? Veamos siempre el último número. ¿Termina en 8? ¿El 8 es par? Sí. Entonces el 398 sí se puede dividir por 2. Vean que esta pregunta solamente me pide que diga si se puede o no se puede. No hace falta hacer la división. Además, aprovecho para decir que se supone que cuando yo hablo de divisibilidad por 2, se entiende que estoy buscando son números que cuando lo divida por 2, el resultado sea un valor entero, exacto, que no tenga decimales. Por ejemplo, la letra A, que era el 6751, este de acá arriba, el primero, habíamos dicho que no se puede dividir por 2, pero ¿qué quiere decir que no se puede dividir por 2? Porque yo tomo una calculadora y puedo dividir ese número por 2. Lo que pasa es que si lo divido por 2, el resultado que obtengo es un decimal, tiene decimales. Entonces, cuando da decimales, uno debe responder que no es divisible por 2. Solamente diremos que sí es divisible por 2 si estamos hablando de una división que es exacta, es decir, una división que no tiene números decimales en el resultado. Sigamos con el de la letra C. ¿El 2360 es par o es impar? Bueno, cuando el número termina en 0, como es este caso, el 0 también es considerado como un número par. Vean el caso del número 10, 2, 4, 6, 8, 10. El 10 es un número par. Los números que terminan en 0 también son pares, así que también todo número terminado en 0 sí es divisible por 2. Cuarto ejercicio, la letra D. El 267, ¿se podrá o no se podrá dividir por 2? El 267 no se puede. ¿Por qué? Porque termina en 7 y el 7 es impar. Repito, solamente los números pares, solamente los números que son par serán divisibles entre 2. Vamos con la letra E. 79.314 será par. No me importa ninguno de los primeros dígitos, solamente me importa el último. En este caso el último es un 4. Y el 4 es par, por lo tanto el número 79.314 sí se puede dividir por 2. El resultado será exacto. La letra F, 64.287, ¿será par? ¿Se podrá dividir por 2? ¿Sí o no?
Los primeros 4 números no me importan, me importa el último. Como termina en 7 y el 7 es impar, entonces los impares no se pueden por 2. Entonces así hemos terminado este primer ejercicio. Si consideran que voy un poco rápido, colocan pausa, retroceden el video, vuelvan a escucharlo, vuelvan a tratar de ustedes de responder antes de yo hacerlo y así van midiendo los conocimientos o la comprensión. Vamos con la segunda parte, la segunda pregunta. Determine cuáles de los siguientes números es divisible por 3. En el criterio de 3, en este número, en el criterio del número 3, no es por la terminación del número como hicimos en la pregunta anterior. En el criterio de 3 tenemos que necesariamente sumar los dígitos. Ya vamos a ver qué es eso de sumar los dígitos, cómo se suman los dígitos y por qué tengo que sumar los dígitos. Lo importante es que sepamos cuáles son los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 son aquellos números que obtengo cuando cuento de 3 en 3. Vamos a contar de 3 en 3. El primer número es el 3. Si sigo contando de 3 en 3, el siguiente es el 6. Si sigo contando después en 3, 9. Después más 3, 12. Más 3 es 15. Más 3, 18. Más 3 es 21. Más 3, 24. Más 3, 27. Más 3, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llegar nada más hasta el 24. Entonces, ¿qué pasa con los múltiplos de 3? ¿Qué tiene que ver los múltiplos de 3 con esta suma que está acá? Bueno, vamos a hacer el ejemplo de la letra A. Empezamos. Yo tengo que sumar 3 más 4 más 5 más 6. Vamos a sumarlo. 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cuánto da esta suma? 3 y 4, 7, más 5, 12, y 12 más 6 son 18. Vean que el 18 aparece aquí en los múltiplos de 3. Véanlo aquí de este lado, en el lado derecho. Entonces, como aparece, quiere decir que sí se puede dividir por 3. Así es que vamos a hacer. Cuando el número aparezca entre los múltiplos de 3, es porque sí se puede dividir por 3. Es decir, que si yo tomara una calculadora y divido 3.456 dividido por 3, tengan la seguridad de que esa división no va a dar resultado con decimales. Va a ser una división exacta. Vamos a hacer el de la letra B. Vamos a ver lo mismo. Siempre en el criterio del 3 tenemos que sumar 5 más 6 más 7. 5 más 6 es 11, más 7 es 18. Vuelvo a obtener el 18 y como ya vimos el 18 está aquí en los múltiplos de 3. Entonces, como están los múltiplos de 3, sí se puede dividir. El 567 dividido por 3 va a ser una división exacta, no va a dar decimales. Vamos a la letra C. Sumamos los dígitos. 5 más 4 más 0. 5 más 4, 9, más 0, 9. Vean que el 9 también está acá entre los múltiplos del 3. Por lo tanto, el 540 también se puede dividir por 3. Un momento aquí voy a hacer una pausa. Recuerden, lo que tienen que ir memorizando es que, ¿cuál es el criterio del 2? Solamente ver el último número. ¿Cuál es el criterio del 3? Sumar los dígitos y ver si el resultado de la suma es un múltiplo de 3. No mezclar, porque muchas veces se confunden y entonces hacen la suma cuando van a aplicar el criterio del 2. Y cuando van a aplicar el criterio del 3, entonces ven si el último número es par o impar. Y ahí están aplicando criterios que no existen. Entonces, llevar el orden. Si es divisibilidad por 2, solamente es ver el último número. Si es divisibilidad por 3, sumar los dígitos y ver si el resultado de la suma está entre los múltiplos de 3. Vamos con la letra D para continuar con el ejercicio. Sumemos 7 más 1 más 3. 7 más 1, 8, más 3 es 11. Y vean que el 11 no está entre los múltiplos de 3. Como no está, entonces este número no se puede dividir por 3. Si tomara una calculadora y dividiera 713 por 3, créanme que esa división daría decimales. Entonces no se puede dividir por 3. Vamos con la letra E. Sumemos los dígitos. 3 más 6 más 2 más 5. Sumando, 3 más 6 es 9, más 2 son 11, más 5, 16. Y el 16 tampoco está entre los múltiplos. Está el 15 y después salta el 18, pero el 16 no está. Entonces el 3625 no se puede dividir por 3. Y el 4002, sumamos 4 más 0 más 0 más 2, y cuando sumo esos números da 6. Y 6 sí está acá, entre los múltiplos de 3. Por lo tanto, el 4002 sí se puede dividir por 3.
Repito, es solamente responder si se puede o no se puede. No hace falta llevar a cabo la división, no lo estoy pidiendo. Vamos a la tercera pregunta. Ahora vamos a cambiar de criterio. Aquí vamos a hacer el criterio del número 5. Vamos a trabajar con esos tres criterios, el del 2, el del 3 y ahora el del 5. ¿Cuándo un número se puede dividir por 5? Bueno, el criterio de dividir por 5 tiene que ver con el último número. Si el número termina en 0 o en 5, entonces vamos a decir que sí se puede dividir por 5. Solamente si termina en 0 o en 5, sí se podrá. Vamos a ver entonces cuáles son los que se pueden y cuáles son los que no se pueden. Letra A. El 7640 se podrá dividir por 5. Solamente me importa el último número. El último nada más. Termina en 0. Cuando termine en 0 se puede. Sí. El criterio dice que si termina en 0 o si termina en 5, sí se puede dividir por 5. Solamente coloco el 5. Solamente coloco sí, pero no hago la división. Solamente responder sí o no. Vamos a la letra B. 673 se podrá dividir por 5. Termina en 3. Y el 3 no es 0 ni el 5, así que este no se puede. Solamente los que terminen en 0 o en 5. Vamos a la letra C. Vean que termina en 5. ¿Se podrá o no se podrá? Sí se puede porque termina en 5. Letra D. 762 termina en 2. Como no termina ni en el 0 ni en el 5, no se puede. Letra E. 556. ¿Se puede o no se puede? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Y por último, letra F, 8721 termina en 1 y como no termina ni en 0 ni en 5, tampoco se puede entre 5. Aquí hemos entonces visto los tres criterios de divisibilidad más importantes, 2, 3 y 5. Tomen nota de todas estas cosas que estamos explicando, tomen nota en un cuaderno porque escribiéndolo es una manera también de aprenderlo. Vamos a pasar a otra pantalla para continuar haciendo más ejercicios que tengan que ver con los criterios de divisibilidad. Y así puedan aprender otras técnicas para poder responder las preguntas de la guía. Pregunta número 4 dice: determine cuáles de los siguientes números es divisible por 6. Para hacer divisibilidad por 6, yo en la técnica que utilizo cuando me preguntan por el número 6 es la siguiente. Veo si es divisible por 2 y veo si es divisible por 3, porque ya yo conozco el criterio del 2 y conozco el criterio del 3. Entonces, si me dice que sí es divisible por 2 y me dice que también es divisible por 3, entonces voy a colocar que sí es divisible por el 6. Entonces esa es la técnica. Reviso si es divisible por 2 usando el criterio del 2. Después reviso si es divisible entre 3 por el criterio de divisibilidad por 3. Si en ambos casos la respuesta es sí y sí, entonces digo que sí es divisible por 6. Entonces vamos a ver si estos 6 números son divisibles por 6. ¿Cuáles sí son? ¿Cuáles no son? Veamos el primer ejemplo. El 5442. Primero, ¿se podrá dividir por 2? La respuesta es sí, porque termina en par. Y dijimos que si termina en par, sí se puede por 2. ¿Se podrá dividir por 3? Recuerden que la técnica para dividir por 3 es sumar 5 más 4 más 4 más 2. Si sumo 5 y 4 me da 9, más 4 me da 13, más 2 me da 15. Y 15 si estaba entre los múltiplos del 3. ¿Recuerdan cuando contamos de 3 en 3? 3, 6, 9, 12, 15. Entonces también se puede por 3. Como se puede por 2 y también se puede por 3, entonces este número que está aquí, le vamos a colocar aquí en color rojo que sí se puede por 6. Este rojo quiere decir que sí se puede dividir por el 6, que es lo que estamos viendo en este ejercicio. Vamos a la letra B. ¿Será el número 5234 divisible? Primero que nada hay que ver por el 2. ¿Por el 2? Sí. Sí, ¿por qué? Porque termina en un número par que es el 4. Y si termina en par, sí se puede por 2. Ah, perfecto. ¿Y se podrá por 3? Bueno, por 3 siempre voy a tener que sumar. Así que 5 más 2 más 3 más 4. Sumamos 7 primero, 10, 14. Ah, es 14 la suma, pero el 14 no está entre los múltiplos de 3. Si contamos de 3 en 3, no pasamos por el 14. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etcétera, y no pasamos por el 14. Entonces, no se puede dividir por 3. Quiere decir que como
Como una de las dos técnicas falló, dio sí en el 2, pero dio no en el del 3, entonces no se puede dividir por 6. Porque para dividirse por 6, ambas respuestas deben ser sí y sí. Entonces, un no sirve. Vamos entonces a hacer dos más para no hacer tan largo este video y pasar al último, a la pregunta 5. ¿El 7832 se puede dividir por 2? ¿Sí o no? Sí, porque termina en un número par que es el 2. ¿Se podrá dividir por 3? Hay que sumar. 7. Ustedes con la práctica empiezan a hacer esta suma de memoria. No tienen que escribirla, sino que la pueden hacer de memoria. 7 más 8, 15, más 3, 18, más 2 son 20. El 20 no está entre los múltiplos de 3, así que aquí no se puede. Como dio sí en un lado, pero no en el otro, la respuesta es que no se puede por 6. Vamos a hacer el de la letra D y hasta allí llego para pasar a la siguiente pregunta. El 3000, vamos a hacer este. ¿El 3231 se podrá dividir por 2? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque termina en 1. Y si termina en 1 es impar. Entonces los impares no se pueden dividir por 2. Listo, con que dé que no, que se puede entre el 2, no tiene sentido que busque entre 3. Porque ya con que haya un solo no, basta para decir que no se va a poder dividir entre 6. Entonces no se puede entre 6. Entonces, estos dos últimos se los dejo a ustedes para que ejerciten un poco. Vamos al número 5. Pregunta número 5. Determine que cuáles de los siguientes números es divisible por 10. La técnica del 10 es muy fácil, súper fácil. Si termina nada más en 0. Si termina en 0, se puede por 10. Si termina en 0. Es el único requisito. ¿Se acuerdan el criterio de divisibilidad por 5? El criterio de divisibilidad por 5 dice que si termina en 5 o si termina en 0, se puede dividir por 5. Pero el criterio para el número 10, para este número 10, tiene que ser obligatoriamente terminar en 0. Si termina en 0, sí se puede dividir por 10. Si no termina en 0, la respuesta es no. Entonces empezamos. La letra A, ¿termina en 0? No. Entonces no se puede dividir por 10. La letra B, ¿termina en 0? 6.354, no, entonces tampoco se puede dividir por 10. La letra C, termina en 0, 8.390, si termina en 0, entonces sí se puede dividir por 10. La letra D, termina en 0, termina en 5, así que no se puede. La letra E, sí termina en 0, porque termina 7.460, sí termina en 0, así que sí se puede dividir por 10. Y la letra F, también termina en 0, 3.760, y entonces sí se puede dividir por 10. Entonces, con esto podemos ahora completar la siguiente tabla. Completemos la siguiente tabla, que en la guía hay un ejercicio de una tabla que ustedes deben realizar. Coloquen acá pausa, descansen un poco, para que la mente no se les sature con tanta información, y luego proseguimos. Continuamos. Tengo que decir en esta tabla cuáles números son divisibles por 2, cuáles son divisibles por 3 y cuáles son divisibles por 5. A los que sí sean divisibles coloco un sí, a los que no sean divisibles coloco un no. Entonces, bueno, comenzamos. 6.500, estoy en este número, 6.538. ¿Es divisible por 2? Por supuesto que sí, termina en 8 y si termina en par siempre será divisible por 2. Vamos a hacer todo lo del 2 primero, ¿les parece? 560 se puede dividir por 2. Si termina en 0, lo dije y lo repito, si termina en 0 es un número par. Así que como termina en 0 y es un número par, sí se puede. Todos los que terminan en 0 sí se pueden entre 2. 765 termina en par, no, termina en 5 y el 5 es impar. Así que este no lo voy a poder dividir por 2. El último caso, 648. ¿Se puede dividir por 2? Y la respuesta es que sí, porque termina en 8 y el 8 es par. Listo, ya hicimos la divisibilidad por el 2, vamos a hacer ahora la del 3. Recordando que la del 3 tengo que sumar. Entonces, vamos a sumar 6 más 5 más 3 más 8. Queda 6, 5, 11, más 3, 14, más 8, 22. 22, si cuento de 3 en 3, no voy a pasar por el 22, voy a contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Ven que no pasé por el 22? Entonces no se puede dividir por 3. Vamos a hacer la suma del que sigue. 5 más 6 más 0 me da 11. Si cuento de 3 en 3, no paso por el 11. 3, 6, 9, 12. Pasé de largo. Entonces tampoco se puede dividir por 3 el 560. Vamos a hacer el tercero. 7 más 6 más 5.
7 más 6 es 13, más 5 es 18. 18 es un múltiplo de 3. Vamos a contar de 3 en 3 para ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Es bueno que cuenten de 3 en 3 para que así lo hagan más rápido con la práctica. Sí se puede entonces. Por último, el 648, 6 más 4 más 8. La suma es 6 más 4, 10, más 8, 18. Y 18 es un múltiplo de 3. Cuenten, como hicimos acá arriba. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sí se puede. Finalmente, vamos a la columna del 5. Para saber si un número se puede dividir por 5, debe terminar en 5 o debe terminar en 0. El 6538 termina en 5 o en 0, no, entonces no se puede por 5. El 560 termina en 0, ese sí termina en 0. El que sigue, 765 termina en 5 o en 0, sí, termina en 5. Y por último, el 648 termina en 5 o en 0, no, ni en 5 ni en 0, así que no se puede por 5. Bueno, hasta acá el presente video que nos informa cómo aprender sobre los criterios de divisibilidad. En el siguiente video trabajaremos cómo utilizar estos criterios de divisibilidad para hacer la simplificación de fracciones que le hablé al comienzo de este video.